La lluvia caía a cántaros sobre los paraguas negros del cementerio, como si el cielo mismo estuviera de luto. Permanecí inmóvil ante los dos ataúdes, sintiéndome extrañamente separado de mi cuerpo. Mis padres desaparecidos en un instante. Un trágico accidente de coche, dijeron. No hubo supervivientes. No hubo despedidas. Elizabeth, la voz de Michael interrumpió mi trance. Mi esposo, con quien llevo 8 años casado, me puso la mano en el hombro, su tacto carecía de la calidez que tanto necesitaba. Necesitamos hablar. Asentí suponiendo que quería hablar de los preparativos del funeral, o quizás consolarme. El cementerio se había vaciado. Incluso el sacerdote se había retirado a su coche. Solo los sepultureros permanecían a lo lejos, esperando pacientemente a que nos fuéramos para poder bajar a mis padres a la fría tierra. Aquí no, susurré con la voz entrecortada. Por favor, vámonos a casa. No, respondió Michael con tono serio. Aquí está perfecto. Sin testigos. Levanté la vista confundida por sus palabras. Su rostro, antes tan familiar, tan querido, se había transformado en algo irreconocible. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos azules gélidos. Te dejo, Elizabeth. 5 palabras. 5 simples palabras que no tenían sentido en el contexto de este día, de este momento. Parpadeé rápidamente, segura de haberlo oído mal. ¿Qué? Te dejo, repitió pronunciando cada sílaba con precisión clínica. Ahora estás en la ruina. Tus padres no te dejaron nada. Estaban en bancarrota. Mi mente luchaba por procesar sus palabras a través de la niebla del dolor. Se trata de dinero. Mis padres acaban de morir, Michael. Sí, y sus problemas financieros se acabaron con ellos. ¿De verdad creías que la pequeña editorial de tu padre prosperaba? Llevan años endeudados. Todo lo que les quedaba se fue a guardar las apariencias, tus compras, nuestras vacaciones, ese ridículo deportivo que insististe en comprar. Todo era una fachada. La lluvia empapó mi vestido negro, pero ya no la sentía. Mi cuerpo se había entumecido. El ático está a mi nombre, continuó, mirando su reloj con indiferencia. Tienes hasta el final de la semana para mudarte. Ya contacté con un abogado por el divorcio. Examiné su rostro buscando cualquier rastro del hombre con el que me casé, el aspirante a escritor que conocí en la universidad, el que citó poesía durante sus votos matrimoniales, el que prometió amarme en las buenas y en las malas. No quedaba nada de él. ¿Por qué haces esto?, pregunté, mi voz apenas audible por la lluvia. Su sonrisa burlona fue la respuesta que nunca quise. Buena suerte, Elizabeth. Lo vas a necesitar. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola entre los ataúdes de mis padres. No lo llamé. No me desplomé en un dolor teatral. Simplemente me quedé allí, con la lluvia mezclándose con las lágrimas en la cara, preguntándome cómo había pasado por alto las señales. ¿Cómo no me había dado cuenta de que el hombre que amaba era capaz de una crueldad tan calculada? Esa noche volví a su ático. El espacio que había sido mi hogar durante casi una década de repente me pareció extraño. Recorrí las habitaciones como un fantasma, tocando los marcos de fotos, pasando los dedos por los lomos de los libros que habíamos coleccionado juntos. Todo parecía igual, pero nada lo era. Encontré a Michael en su estudio guardando sus manuscritos en una caja. ¿Cuándo dejaste de amarme?, pregunté desde la puerta. No levantó la vista. ¿Importa? A mí sí. Michael suspiró, finalmente mirándome a los ojos. Nunca te amé, Elizabeth. Me encantaba lo que representabas. ¿Conexiones? ¿Acceso al mundo editorial de tu padre? ¿El estilo de vida que el dinero de tu familia podía proporcionar? Eso ya no existe. Su confesión me impactó con fuerza. Me apoyé en el marco de la puerta, intentando respirar a pesar del dolor. 8 años, susurré. 8 años de mi vida con alguien que solo me estaba utilizando. No te pongas dramática. Tú también conseguiste lo que querías. El marido perfecto para presumir en tus almuerzos en el club de campo. Alguien que validara tu existencia como algo más que un bebé de un fondo fiduciario. Nos usábamos mutuamente, pero él se equivocaba. Lo había amado.
Completamente. Tontamente. Ciegamente. Esa noche dormí en la habitación de invitados, mirando al techo mientras mi mente repasaba cada momento de nuestra relación, buscando pistas que había pasado por alto. A la mañana siguiente el dolor se había convertido en algo más. Determinación. Empaqué solo lo que pude llevar, ropa, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre y la laptop que Michael me había regalado por Navidad. No dejé ninguna nota. No había nada más que decir. Sin un destino en mente saqué mi teléfono y revisé mis contactos, sin saber a quién llamar. La mayoría de mis amigos eran, en realidad, nuestros amigos. Parejas adineradas con las que cenábamos y viajábamos, personas que sin duda apoyarían a Michael una vez que se corriera el rumor. Entonces vi su nombre, Olivia Chen. Mi compañera de cuarto en la universidad. La única amiga a la que Michael nunca le había conmovido, alegando que era demasiado intensa para su gusto. Nos distanciamos después de la graduación, reconectando solo a través de comentarios ocasionales en redes sociales y tarjetas navideñas. Ella había forjado una exitosa carrera como agente literaria. Irónico dado el pasado editorial de mi familia. Mientras tanto, yo me había convertido en... ¿Qué? La señora Michael Barrett. Un papel que ya no existía. Con dedos temblorosos pulsé el botón de llamada, rezando para que respondiera. 3 timbres después, lo hizo. ¿Elizabeth? ¿Eres tú? Me enteré de lo de tus padres. Lo siento mucho. Su voz, cálida y preocupada, me destrozó. Había olvidado cómo sonaba el cariño genuino. Olivia, logré decir con la voz entrecortada. Necesito ayuda. 2 horas después estaba sentado en el modesto apartamento de Olivia en Brooklyn, con una taza de té en la mano mientras le contaba todo. La muerte de mis padres, la traición de Michael, mi repentina caída del privilegio a la indigencia. «Qué cabrón», dijo cuando terminé con el rostro enrojecido de ira por mí. «Para hacerte eso en el funeral de tus padres, hay un lugar especial en el infierno para hombres como él». No sé qué hacer, admití. No tengo dinero ni habilidades laborales. He pasado toda mi vida adulta siendo la esposa de Michael Barrett y la hija de Jonathan Wheeler. La expresión de Olivia se suavizó. No es cierto. Tienes un título en literatura inglesa de Columbia. Eres inteligente e ingenioso y más fuerte de lo que crees. No he usado mi título para nada más que analizar la sección clásica de nuestra biblioteca. Entonces es hora de desempolvarlo. Me apretó la mano. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mi habitación de invitados no es lujosa, pero es tuya. Y podría tener una oportunidad de trabajo para ti. ¿Un trabajo? ¿Qué? Mi agencia busca un nuevo asistente. El sueldo no es muy bueno, pero es un paso en el mundo editorial. Un mundo del que ya sabes algo, aunque no te des cuenta. Por primera vez desde el funeral, sentí un atisbo de esperanza. ¿De verdad crees que podría lograrlo? Sé que tú sí. Olivia sonrió. Este no es el final, Elizabeth. Es un comienzo terrible y doloroso, pero un comienzo al fin y al cabo. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Olivia, rodeada de cajas de cartón y pósteres literarios enmarcados, finalmente me permití llorar. Por mis padres, por mi matrimonio, por la mujer protegida que había sido. A la mañana siguiente mis lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una extraña sensación de claridad. Había perdido todo lo que me definía. Ahora descubriría quién era realmente Elizabeth Wheeler, sin la protección de la riqueza y el estatus. Lo que no sabía, no podía saber, era que el verdadero impacto aún estaba por llegar. La traición de Michael fue solo el primer temblor de un terremoto que revelaría que toda mi vida se había construido sobre arenas movedizas, y en algún lugar de los escombros yacían respuestas a preguntas que ni siquiera había pensado en hacer. Mientras me hundía en un sueño exhausto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Barrett, soy Gregory Finch, el abogado de sus padres. Hay asuntos relacionados con el patrimonio de sus padres que requieren atención inmediata. Por favor, contácteme lo antes posible. Lo que usted cree que es cierto no lo es todo. Me quedé mirando el mensaje con el corazón acelerado. ¿Qué más podía quedar por comentar? A menos que...
A menos que Michael también hubiera mentido sobre la situación financiera de mis padres. Olvidando el sueño, me incorporé en la cama, con el dedo sobre el botón de respuesta. Cualquiera que fuese la verdad que me aguardaba en la oficina de Gregory Finch, una cosa sabía con absoluta certeza. Nada en mi vida era lo que parecía, y ya no quería ser el último en enterarme. El despacho de abogados de Finch y Associates ocupaba toda la planta 15 de un elegante edificio de Manhattan. A la mañana siguiente bajé del ascensor, muy consciente de mi blusa arrugada y de las ojeras. Menos de una semana antes, habría entrado con seguridad, vestida con ropa de diseñador, la imagen del privilegio. Ahora me sentía como una impostora. La señora Barrett, un hombre delgado de unos 60 años, me saludó extendiendo la mano. Gregory Finch, gracias por venir con tan poca antelación. Soy la señora Wheeler ahora, lo corregí, las palabras se me hicieron raras. ¿O será pronto? Mi esposo y yo nos separamos. Algo cruzó por el rostro del señor Finch. No fue sorpresa, sino una mirada cómplice que me inquietó. Ya veo, dijo con cuidado. Pase, por favor. Su oficina era de la elegancia clásica. Libros encuadernados en cuero, un escritorio de caoba y ventanales con vistas a Central Park. Señaló una silla frente a su escritorio. Señora Wheeler, lo que voy a compartir con usted es muy delicado. Antes de empezar, necesito que me asegure que esta conversación será confidencial. Se me encogió el estómago. Claro. Finch asintió quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Tus padres vinieron a verme hace 3 meses. Estaban preocupados. ¿Por tu esposo? Michael. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué? Tenían motivos para creer que no era quien decía ser. Que su interés en ti y por extensión en la editorial de tu familia no era del todo sincero. El ambiente en la habitación parecía enrarecido. ¿Qué quieres decir? Tu padre había contratado a un investigador privado para investigar los antecedentes de Michael. Lo que descubrieron fue inquietante. Finch abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta manila. La deslizó por el escritorio hacia mí. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había fotografías. Michael se reunía con hombres que no reconocía en restaurantes, vestíbulos de hoteles y aparcamientos. Estados financieros que mostraban grandes sumas moviéndose por cuentas de las que no tenía ni idea. Y lo más incriminatorio, un informe detallado sobre cómo Michael había estado minando en secreto a Wheeler Publishing desde dentro. No lo entiendo, susurré, aunque empezaba a tener una terrible claridad. Su esposo lleva años saboteando sistemáticamente el negocio familiar, explicó Finch con suavidad, rechazando manuscritos prometedores, alejando a editores clave, administrando mal los fondos. Todo mientras se posicionaba para tomar el control una vez que la empresa fracasara inevitablemente. Mi mente remontó años atrás. La presencia constante de Michael en la editorial, su insistencia en participar en las decisiones empresariales a pesar de no tener ningún cargo oficial, sus reuniones nocturnas con mi padre que siempre lo dejaban con aspecto agotado. ¿Pero por qué? Wheeler Publishing ni siquiera es tan valiosa. No se trata del valor actual, dijo Finch. Se trata del catálogo de los derechos de propiedad intelectual de cientos de libros publicados en los últimos 50 años. Derechos que, si se aprovechan adecuadamente en el mercado digital actual, podrían valer millones. Me sentí mal físicamente. ¿Y mis padres? ¿El accidente? La expresión de Finch se ensombreció. El informe policial indicó una falla en los frenos del auto de tu padre. El momento es preocupante. ¿Insinúas que Michael tuvo algo que ver con sus muertes? La pregunta parecía absurda, incluso al formularla. Sin embargo, las pruebas que tenía ante mí pintaban la imagen de un hombre al que claramente nunca conocí. No estoy haciendo ninguna acusación, dijo Finch con cautela. Pero hay algo más que debes saber. La situación financiera de tus padres no es la que afirma el señor Barrett. Me acercó otra carpeta. Esta contenía extractos bancarios, escrituras de propiedad y carteras de inversión. Puede que Wheeler Publishing estuviera pasando apuros, pero tus padres estaban lejos de estar en bancarrota. Habían diversificado sus inversiones hace años.
Bienes raíces, startups tecnológicas y una participación silenciosa en una exitosa aplicación literaria. Su patrimonio conjunto es de aproximadamente 12 millones de dólares. La habitación me dio vueltas. Pero Michael dijo, el señor Barrett solo sabía lo que tus padres querían que supiera. Desconfiaron de sus intenciones y empezaron a mantener ciertos bienes en privado. Cerré los ojos intentando procesar la magnitud de estas revelaciones. Así que Michael me dejó porque pensó que estaba en la ruina. ¿Pero en realidad no estoy en la ruina? No solo no está en la ruina, señora Wheeler, sino que es la única heredera de la herencia de sus padres. Todo lo que poseían ahora es tuyo, incluyendo la participación mayoritaria en Wheeler Publishing. Se me escapó una risa histérica. Me dejó en su funeral porque pensó que no le quedaba nada que llevarse. Así parece. El tono de Finch era comprensivo pero profesional. Sin embargo, hay una complicación. Tu esposo ya ha iniciado los trámites para impugnar el testamento, alegando que como tu cónyuge tiene derecho a una parte de los bienes. Mi euforia momentánea se desvaneció. Por supuesto, Michael no se rendiría fácilmente una vez que supiera la verdad. ¿Qué hago? Lucho. Dijo Finch simplemente. Tus padres lo previeron. Dejaron instrucciones y recursos para protegerte a ti y a su legado. Sacó una llavecita del cajón de su escritorio. Esta abre una caja de seguridad en el First Manhattan Bank. Dentro encontrará documentos que podrían ser útiles para mantener a raya al señor Barrett. Le sugiero que los recupere cuanto antes. ¿Qué tipo de documentos? Creo que es mejor que los vea usted mismo. Pero diré esto, tus padres se estaban preparando para el peor de los casos. Querían asegurarse de que estuvieras protegido pase lo que pase. Al salir de la oficina de Finch, con la llave y las carpetas de pruebas en la mano, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Dolor por mis padres. Rabia por la traición de Michael. Miedo a lo que me esperaba. Y debajo de todo una sensación extraña y desconocida que tardé varias cuadras en identificar. Poder. Por primera vez en mi vida adulta, no era solo la esposa de Michael Barrett ni la hija de Jonathan Wheeler. Era Elizabeth Wheeler, heredera de una fortuna y un imperio editorial, con recursos a mi disposición y un ardiente deseo de justicia. Saqué mi teléfono y le escribí a Olivia. Necesito hablar. Algo pasó. Su respuesta llegó al instante. Mi oficina. 1 hora. Trae vino. Del tipo caro. Sonreí a pesar de todo. Olivia siempre sabía exactamente qué requería cada situación. El First Manhattan Bank estaba a solo unas cuadras de la agencia de Olivia. Decidí recuperar el contenido de la caja de seguridad antes de encontrarme con ella. Necesitaba saber ya que me habían dejado mis padres. El gerente del banco me acompañó personalmente a la bóveda, tratándome con la deferencia reservada a los clientes valiosos. Otra cosa sobre la que Michael había mentido. El apellido Wheeler aún significaba algo en esta ciudad. Solo en la sala de velatorio introduje la llave en la cerradura con el corazón latiéndome con fuerza. La caja contenía 3 cosas, un sobresellado con mi nombre escrito a mano por mi padre. Una memoria USB. Y un pequeño diario encuadernado en cuero que reconocí como el de mi madre. Abrí el sobre primero. Mi querida Elizabeth. La carta de mi padre comenzaba así: si estás leyendo esto, entonces nuestros peores temores se han hecho realidad. Tu madre y yo hemos descubierto información inquietante sobre Michael. Información que nos pone y potencialmente a ti en peligro. La carta detallaba cómo habían descubierto la verdadera naturaleza de Michael. Su red de mentiras. Sus manipulaciones. Sus reuniones secretas con competidores de Wheeler Publishing. Creían que se había casado conmigo solo para acceder a la empresa y a sus valiosos derechos de catálogo. No podíamos confrontarlo directamente sin ponerte en riesgo. Papá escribió. Hemos estado recopilando pruebas y preparando un plan de contingencia. La memoria USB contiene todo lo que hemos recopilado: correos electrónicos, grabaciones, transacciones financieras. Más que suficiente para evitar que impugne el testamento o reclame parte de tu herencia. Me temblaban las manos al seguir leyendo. Elizabeth, sabemos que esto será devastador para ti.
Te hemos visto construir una vida con este hombre. Creyendo en su amor. Por favor, recuerda que nada de esto es culpa tuya. Viste lo bueno que fingía ser en él. Es la misma cualidad que te hace hija de tu madre, la capacidad de ver lo mejor de las personas. Las lágrimas me nublaron la vista al leer los últimos párrafos. Confía en Gregory Finch. Confía en Olivia Chen. Sí, nos hemos mantenido en contacto con ella a lo largo de los años. Ha comprendido algunas de nuestras preocupaciones y ha sido una aliada silenciosa. Y lo más importante, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Más inteligente de lo que te han permitido creer. Es hora de que recuperes tu vida y tu legado. Todo nuestro amor. Siempre. Papá y mamá. PD, el diario contiene los pensamientos y observaciones de tu madre sobre Michael a lo largo de los años. Su instinto siempre fue más agudo que el mío. Léelo cuando estés listo. Apreté la carta contra mi pecho, sintiéndome a la vez reconfortado y vaciado por las palabras de mi padre. Lo sabían. Todo este tiempo habían intentado protegerme del depredador en mi propia casa. La memoria USB tendría que esperar hasta tener acceso a una computadora. Pero guardé el diario de mi madre en mi bolso, sin poder leerlo todavía. Algunas heridas aún estaban demasiado frescas. Cuando llegué a la agencia de Olivia, me sorprendió encontrarla esperando sola en la sala de conferencias. Una botella de vino ya estaba abierta. Tengo libre mi agenda para el resto del día, me explicó sirviéndome una copa generosa. Tu mensaje parecía urgente. No tienes ni idea. Puse las carpetas de la oficina de Finch sobre la mesa. ¿Sabías? ¿Sobre Michael? ¿Sobre las sospechas de mis padres? La expresión de Olivia se puso seria. No todo. Tu padre me contactó hace unos 6 meses. Estaba preocupado por algunos negocios de Michael, pero no quería inquietarte con sospechas vagas. Lo ayudé a contactar con personas que pudieran investigar discretamente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído?, preguntó con suavidad. Estabas enamorada de él, Liz. Y yo era la amiga que él había logrado apartar de tu vida años atrás. Tenía razón. Habría defendido a Michael. Quizás incluso habría cortado por completo el contacto con Olivia si hubiera intentado advertirme. Lo siento, susurré. No te preocupes. Ya estás aquí. ¿Y por tu cara? Ya sabes la verdad. Le conté todo. La traición de Michael. La fortuna secreta. Las pruebas que mis padres habían reunido. La caja de seguridad. Cuando terminé, Olivia guardó silencio un buen rato, dándole vueltas a su copa de vino, pensativa. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Respiré hondo. Voy a luchar. Por el legado de mis padres. Por la empresa. Por lo que me corresponde. Y me aseguraré de que Michael reciba exactamente lo que se merece. Nada. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Olivia. Esa es la Liz Wheeler que recuerdo de la universidad. La que no se dejaba intimidar por nadie. Ni siquiera ese pretencioso profesor de poesía que intentó decirte que tu análisis de Emily Dickinson era curiosamente femenino. Me reí. El sonido me sorprendió. Dios, lo había olvidado. Escribí una refutación de 15 páginas y se la dejé en el buzón. Con anotaciones, añadió Olivia, riéndose conmigo. Así eres realmente, Liz. No era la esposa perfecta de la alta sociedad en la que Michael intentó moldearte. Sus palabras me conmovieron. Durante 8 años, había vivido la versión de otra persona de mi vida. Me estoy encogiendo para encajar en el espacio que Michael me asignó. Basta. Necesito tu ayuda. Dije repentinamente serio. No solo quiero proteger mi herencia. Quiero reconstruir Wheeler Publishing. Hazlo como mi padre siempre soñó. Los ojos de Olivia se iluminaron. Ahora sí que hablas. Pero primero lo primero. Tenemos que ver qué hay en esa memoria USB. Sacó su portátil del bolso e insertó la memoria. Lo que encontramos me heló la sangre. Había grabaciones.
Docenas de ellas. La voz de Michael. Clara como el cristal. En conversaciones con socios comerciales. Hablando de cómo se estaba posicionando para tomar el control de Wheeler Publishing. Cómo tenía al viejo bajo su control a través de su hija. Cómo mis padres obstaculizaban el progreso. En la grabación más reciente, fechada apenas 2 semanas antes del accidente, Michael parecía enfadado. Están empezando a sospechar, le dijo a alguien. Jonathan ha estado haciendo preguntas, revisando los manuscritos rechazados. Necesitamos acelerar el proceso. La voz del hombre desconocido respondió. Estas cosas no se pueden apresurar. Acordamos. 2 años más de declive controlado, luego la declaración de quiebra, luego la adquisición. No tengo 2 años más. Michael estalló. Ya perdí bastante tiempo jugando a las casitas con su hija. Necesito que esto suceda ya. La grabación terminó de golpe. Olivia y yo nos miramos fijamente con las implicaciones flotando en el aire. Liz, dijo lentamente. Tienes que llevar esto a la policía. Negué con la cabeza. Todavía no. La grabación es sospechosa, pero no prueba que tuviera algo que ver con el accidente. Necesitamos más. ¿En qué estás pensando? Estaba tramando un plan. Arriesgado, quizás incluso imprudente, pero potencialmente efectivo. Creo que Michael no sabe que sé nada de esto. Cree que soy una viuda destrozada y sin dinero durmiendo en el sofá de un amigo. ¿Quieres usar eso? Preguntó Olivia, comprendiendo enseguida. Exactamente. Si cree que estoy desesperada y despistada, podría bajar la guardia. Cometer errores. Revela algo que podamos usar. Eso es peligroso, Liz. Este hombre claramente no es quien creías. ¿Y si de verdad está involucrado en la muerte de tus padres? Tomé la botella de vino y rellené nuestras copas. Por eso necesito tu ayuda. No puedo hacer esto sola. Olivia me observó un buen rato y luego asintió con decisión. De acuerdo. Estoy dentro. Pero lo hacemos con inteligencia. Sin riesgos innecesarios. De acuerdo. Mientras empezábamos a delinear nuestra estrategia, mi teléfono vibró con un mensaje. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Necesito el expediente azul de mi oficina, el del cajón de abajo. Tráelo al Waldorf mañana a las 3 de la tarde. No llegues tarde. No, por favor. No, ¿cómo lo llevas después del funeral de tus padres? Solo exige como si todavía fuera su obediente esposa. Le enseñé el mensaje a Olivia, con una sonrisa sombría formándose en mis labios. Ya está empezando. Necesita algo de mí. ¿Vas a reunirte con él? Escribí una respuesta, imitando a la mansa y obediente Elizabeth que él esperaba. Claro que estaré allí. Al mirar a Olivia, sentí una oleada de determinación. El primer asalto empieza mañana, y Michael no tiene ni idea de con quién está lidiando realmente. Mientras seguíamos planeando hasta bien entrada la noche, impulsados por el vino y una ira justificada, sentí una extraña sensación de gratitud en medio del dolor. Mis padres me habían dado un último regalo, la verdad, y con ella, la oportunidad de recuperar mi vida y llevar a Michael Barrett ante la justicia. Lo que no sabía era que el archivo azul que Michael quería contenía información mucho más incriminatoria que todo lo que habíamos descubierto hasta entonces. Información que me pondría en la mira de peligros que aún no podía imaginar. El juego al que me disponía a jugar era mucho más peligroso de lo que imaginaba, con riesgos más altos de lo que podía comprender. Y en algún lugar entre las sombras, alguien nos observaba a ambos, esperando a ver qué movimiento haría a continuación. El vestíbulo del Hotel Waldorf resplandecía con la opulencia de antaño, con candelabros de cristal, suelos de mármol y el suave murmullo de la riqueza. Apreté el expediente azul contra mi pecho con el corazón latiéndome con fuerza. Las palabras de Olivia resonaban en mi mente. Recuerda, solo eres Elizabeth, la esposa abandonada, mansa, confundida, desconsolada. Me había vestido como correspondía, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta sencilla, con la misma ropa con la que había salido del ático días atrás. Michael esperaría que me viniera abajo. Le daría exactamente lo que esperaba. Ahí estás.
Su voz, antes tan querida, ahora me daba escalofríos. Michael se acercó a mí desde el bar, seguro de sí mismo con un traje caro, con el aspecto de un hombre despreocupado, no de alguien que acababa de abandonar a su esposa en el funeral de sus padres. Michael. Esbocé una leve sonrisa trémula. Conseguí el archivo que querías. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba, solo me extendió la mano para que le diera el archivo. Sentémonos. Nos trasladamos a un rincón tranquilo del vestíbulo y nos acomodamos en cómodos sillones. Le entregué el expediente con cuidado de que nuestros dedos se rozaran, observando su rostro en busca de alguna reacción. Nada. Ni siquiera incomodidad al tocar a la mujer que había desechado. Gracias por venir, dijo con tono serio mientras hojeaba las páginas. Sé que todo terminó de repente entre nosotros. ¿De repente? No pude evitar que mi voz se enfadara. Me dejaste en el funeral de mis padres. Levantó la vista, sus ojos azules fríos. Fui sincero contigo, Elizabeth. Más que la mayoría de los hombres. Se acabó el dinero. No hay razón para que sigamos juntos. Dejé que mi labio inferior temblara, mis ojos se llenaron de lágrimas que no eran del todo falsas. 8 años, Michael. ¿No te importó nada? Negocios son negocios. El matrimonio es un negocio. Lo entenderás algún día. Volvió al archivo aparentemente satisfecho con lo que encontró. ¿Cómo te va? ¿Encontraste alojamiento? Estoy con Olivia. Ha tenido la amabilidad de acogerme. Se me torció el anillo de bodas, que me había dejado puesto a propósito para esta reunión. No sé qué voy a hacer, Michael. No tengo nada. Algo cruzó su rostro. Satisfacción. ¿Alivio? Caerás de pie. Siempre tuviste un don para eso. ¿Yo también? Ya ni siquiera sé quién soy sin ti. Sin mis padres. Se me quebró la voz en la última palabra. Tu padre no era el genio de los negocios que todos creían, dijo Michael con tono despectivo. Wheeler Publishing lleva años funcionando a la baja. Intenté ayudar, ¿sabes? Sugerí modernización y estrategias digitales. No me escuchó. Me tragué la rabia y me obligué a asentir con timidez. Era anticuado. Terco. Obstinado. Michael cerró el expediente de golpe y lo guardó en su maletín. La empresa se liquidará pronto. Hay deudas que pagar. ¿Liquidada? Pero ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Así es la vida, Elizabeth. Todo se acaba. Observé su rostro buscando alguna señal del hombre con el que creía haberme casado. No había nada. Solo un extraño frío y calculador con el rostro de mi esposo. Necesito preguntarte algo, dije en voz baja. El informe policial mencionó una falla en los frenos. ¿Crees que alguien pudo haber manipulado su auto? La expresión de Michael no cambió, pero algo se endureció en su mirada. Menuda imaginación tienes. Fue un accidente, Elizabeth. Un accidente trágico. No lo conviertas en algo que no fue. Claro, murmuré bajando la mirada. Solo intento encontrarle sentido a todo. Hay cosas que no tienen sentido. Simplemente pasan. Miró su reloj. Necesito irme. Tengo una reunión. Mientras se levantaba, le tomé la mano. Michael, por favor. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Todavía te amo. La mentira me supo amarga, pero necesitaba mantener la ilusión de la esposa devastada y desesperada. Retiró su mano de la mía, casi con delicadeza. Se acabó, Elizabeth. Cuanto antes lo aceptes, mejor para ambos. ¿Puedo al menos sacar mis cosas del ático? Ya las he empaquetado. Mi asistente se pondrá en contacto contigo para coordinar la entrega. Se arregló la corbata. Cuídate. Y entonces se fue caminando con paso seguro por el vestíbulo, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé sentada, contando hasta 30 antes de sacar mi teléfono. Se va, le escribí a Olivia. A continuación. Nuestro plan era sencillo. Me reuniría con Michael mientras Olivia esperaba cerca.
Luego lo seguiría después de nuestra reunión, vería a dónde iba y con quién se reunía. Era una posibilidad remota, pero necesitábamos saber quiénes eran sus misteriosos socios. Le di a Michael unos minutos de ventaja y luego salí del hotel. Olivia me esperaba al otro lado de la calle en su coche con el motor en marcha. «Sube», me gritó al acercarme. Acababa de subirse a un Audi negro, rumbo al este. Lo seguimos a una distancia prudencial, abriéndose paso entre el tráfico de Manhattan. El coche de Michael finalmente giró hacia una calle tranquila del Upper East Side, deteniéndose frente a una imponente casa de piedra rojiza. «¿De quién es ese lugar?», preguntó Olivia mientras aparcábamos unos coches más atrás. «No lo sé. Nunca lo había visto». Vimos a Michael salir del coche y subir corriendo las escaleras. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable. «Es Victor Harrington», exclamé. «¿Quién?» «El presidente de Pinnacle Media Group. Intentaron comprar Wheeler Publishing hace 3 años. Mi padre los rechazó de plano». Busqué a tientas mi teléfono y tomé varias fotos rápidamente mientras 2 hombres se estrechaban la mano. Papá decía que Harrington era despiadado, que había desmantelado todas las editoriales independientes que había adquirido. «Parece que tu marido encontró un socio dispuesto», observó Olivia con tristeza. Esperamos casi 2 horas, observando la casa de piedra rojiza, especulando sobre lo que podría estar pasando dentro. Finalmente apareció Michael, seguido de Harrington y otros 2 hombres que no reconocí. «Tenemos que acercarnos», susurré. «Necesito oír lo que dicen». «Es demasiado arriesgado», protestó Olivia. «Si Michael te ve». Pero ya estaba abriendo la puerta del coche. «Tendré cuidado. Mantén el motor en marcha». Salí sigilosamente y caminé por la calle, pegado a la sombra de los árboles que bordeaban la acera. A medida que me acercaba, sus voces se hacían más claras. «La audiencia sucesoria es la semana que viene», decía Michael. «Sin un testamento válido que impugne mis derechos como esposo, tendré el control de la propiedad a finales de mes». «¿Y estás seguro de que no hay otro testamento?», preguntó Harrington. Jonathan Wheeler era predecible. Standard le dará todo a su hija, que es mi esposa. La ley es clara. Tengo derecho a la mitad como su esposo. Uno de los otros hombres habló. «¿Qué hay de la investigación de la línea de freno? ¿Algún avance al respecto?» Se me heló la sangre. Me apreté contra el tronco de un árbol, intentando escuchar la respuesta de Michael. La policía dictaminó que fue un accidente. Caso cerrado. El mecánico se mostró cooperativo. Harrington asintió. Bien. Cuanto antes dejemos atrás este disgusto, antes podremos avanzar con la adquisición. El mercado de derechos de catálogos antiguos no esperará eternamente. Acabo de ver a Elizabeth, continuó Michael. Ella es exactamente como se esperaba. Rota, desesperada, despistada. No tiene ni idea de lo que está pasando. Sigue así, advirtió Harrington. Lo último que necesitamos es que sospeche y contrate a un abogado con ideas afines. Créeme, rió Michael. No podía salir de una bolsa de papel sin que yo le dijera que Extremo estaba abierto. Pasó 8 años siendo la esposa trofeo perfecta, sin desarrollar ninguna habilidad ni agallas. Su risa era como un golpe físico. Quería salir de las sombras, confrontarlos, gritarles la verdad, que lo sabía todo, que no se saldrían con la suya con lo que les habían hecho a mis padres, con lo que intentaban hacerme. Pero las advertencias de Olivia me mantuvieron en el mismo sitio. No era el momento. Necesitábamos más pruebas, teníamos que ser astutos. Mientras los hombres continuaban su conversación sobre plazos de adquisición y valoraciones de mercado, retrocedí con cuidado y regresé al coche de Olivia. «Parece que has visto un fantasma», dijo mientras me deslizaba al asiento del copiloto. «Creo que acabo de oírles admitir que mataron a mis padres», susurré con voz temblorosa. Olivia abrió mucho los ojos. «¿Estás segura?». Repetí la conversación textualmente dándole vueltas a las implicaciones. ¿El mecánico cooperó? ¿Qué significa eso sino que le pagaron para manipular los frenos? Tenemos que ir a la policía. ¿Con qué?
¿Con fragmentos de conversación que escuché mientras los espiaba? Lo descartarán como los delirios paranoicos de una hija afligida. Negué con la cabeza. No. Necesitamos pruebas contundentes. Algo irrefutable. ¿Qué hay de las grabaciones en la memoria USB? Sospechosas pero no concluyentes. Necesitamos al mecánico. Si le pagaron para sabotear los frenos, es la clave de todo. Olivia arrancó el coche y se alejó de la acera mientras Michael y sus compañeros empezaban a dispersarse. El informe policial debería incluir el nombre del mecánico. Finch tendrá una copia. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje con nuestra solicitud. Su respuesta llegó enseguida. Thomas Reed, taller automotriz Reed, Queens. Trabajé en el coche de tu padre 3 días antes del accidente. Mantenimiento regular. Necesitamos hablar con él, decidí. Nosotras no, replicó Olivia. Eres demasiado reconocible. Si Michael tiene a este tipo en el bolsillo, podría avisarle si apareces haciendo preguntas. Tenía razón. ¿Y qué hacemos? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Olivia. Tengo una amiga. Un ex cliente en realidad. Es policía convertido en escritor de novelas de suspense. Quizás esté dispuesto a ayudarnos a conversar con el señor Reed. 2 días después, estábamos en el apartamento de Olivia con Jack Donovan. Un hombre corpulento con el pelo entrecano y una mirada que no se perdía nada. A ver si lo entiendo, dijo después de que le explicamos la situación. ¿Crees que tu marido planeó que mataran a tus padres manipulando su coche, todo para hacerse con el control de una editorial? Y $12 millones en activos, añadí. Además de los derechos del catálogo que podrían valer mucho más. Jack silbó por lo bajo. La gente ha matado por menos. Pero esto es débil, Elizabeth. Muy débil. Sé lo que oí. Las conversaciones que se escuchan sin querer son notoriamente poco fiables e inadmisibles en un tribunal. Jack tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. ¿Pero el mecánico? Si estuvo involucrado, es diferente. Podría hablar. Sobre todo si cree que lo han tendido una trampa para que cargue con la culpa. ¿Crees que Michael se volvería contra él?, preguntó Olivia. En un instante. Hombres como tu marido no protegen a los más débiles. Son prescindibles. Me incliné hacia adelante. ¿Nos ayudarás? Hablaré con Reed. Tantéalo. Pero sin promesas. La expresión de Jack era seria. Y ustedes dos manténganse alejados. Si esto se tuerce, no quiero que se acerquen. Quedamos de acuerdo. Aunque a regañadientes en mi caso. La idea de quedarme al margen mientras otros luchaban por mí resentía mi recién descubierta determinación. Pero Jack tenía razón. Mi presencia solo complicaría las cosas. Al día siguiente, mientras Jack se dirigía al taller mecánico de Reed, decidí visitar las oficinas de Wheeler Publishing. No había estado allí desde el funeral. Y necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. La expresión de asombro de la recepcionista al entrar me dijo todo lo que necesitaba saber. Michael había estado ocupado. Señora Barrett, exclamó levantándose de su escritorio. No. No la esperábamos. Señora Wheeler, la corregí con suavidad. Y yo soy el dueño de esta empresa, Sarah. No necesito cita. Su mirada se dirigió nerviosamente a los ascensores. Claro. Es solo que el señor Barrett dijo que no vendrías. Que te estabas tomando tiempo para el duelo. ¿En serio? Qué considerado de su parte. Logré esbozar una sonrisa forzada. Está aquí. No, está en reuniones todo el día fuera de la oficina. Perfecto. Me gustaría ver la oficina de mi padre, por favor. Sarah dudó un momento y me entregó una credencial de visitante. Por supuesto. Ya lo vaciaron. El señor Barrett tenía todo embalado. Se me encogió el estómago. ¿Cuándo? Al día siguiente del funeral. Claro que sí. Michael no perdería tiempo en borrar la presencia de mi padre, consolidando su propia posición.
Tomé el ascensor hasta la planta ejecutiva, escondiéndome por si acaso encontraba algo. La oficina de mi padre, el espacio donde pasé incontables horas de niña, viéndolo trabajar, aprendiendo el negocio que algún día heredaría, estaba realmente vacía. Las estanterías que albergaban las primeras ediciones de los títulos más exitosos de Wheeler Publishing estaban vacías. El antiguo escritorio donde firmaba contratos, asesoraba a autores y forjaba un legado, había desaparecido. Me quedé en la puerta con una oleada de dolor tan intensa que tuve que agarrarme al marco para no caerme. No solo se habían llevado muebles. Era la última conexión física con la obra de mi padre. ¿En qué puedo ayudarla, señora Barrett? Me giré y vi a Patricia Winters, la asistente ejecutiva de mi padre durante los últimos 15 años, observándome con preocupación. Patricia. Me acerqué a abrazarla, reconfortándome con el aroma familiar de su perfume de jazmín. Me alegra verte. Ella le devolvió el abrazo con fuerza. He estado muy preocupada por ti. Después de lo que pasó en el funeral. Su voz se fue apagando, visiblemente incómoda. ¿Lo oíste? Patricia asintió. Los chismes de oficina corren rápido. Además, el señor Barrett lo dejó muy claro cuando empezó a limpiar la casa. ¿Haciendo limpieza? Un miedo frío me invadió el estómago. Ya ha despedido a la mitad del equipo editorial. Sobre todo a los editores senior. Gente leal a tu padre. Los reemplazó con su propia gente de Pinnacle. No puede hacerlo. No tiene la autoridad. La expresión de Patricia era comprensiva pero resignada. Mostró a la Junta un poder notarial, afirmando que usted le había dado pleno control durante su periodo de duelo. Con tus padres desaparecidos y tú indisponible, nadie lo cuestionó. La furia me invadió como un maremoto. Un poder notarial falso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Michael? ¿Dónde están las cosas de mi padre? ¿El contenido de esta oficina? En el trastero del sótano. Patricia bajó la voz. Me aseguré de estar al tanto de todo. Sabía que querría saberlo. Gracias. Le apreté la mano. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar en privado? Necesito tu ayuda. Patricia me condujo a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Una vez cerrada la puerta, le conté todo. La traición de Michael. La fortuna secreta de mis padres. La evidencia que sugería que Michael había estado trabajando con Pinnacle para sabotear Wheeler Publishing desde dentro. Sabía que algo no iba bien, dijo cuando terminé. Tu padre había estado cada vez más preocupado en los meses previos al accidente. Revisaba una y otra vez todo lo que Michael tocaba, pero no tenía ni idea de que llegara tan lejos. Necesito acceso a la computadora de mi padre, a sus correos electrónicos, a sus archivos, a cualquier cosa que pueda contener evidencia de lo que Michael hacía. Patricia dudó. El señor Barrett hizo que el departamento de informática borrara la computadora de tu padre. Procedimiento estándar, dijo. Claro que sí. Michael era meticuloso sobre todo. Pero continuó con una leve sonrisa, tu padre era de la vieja escuela. Guardaba copias de seguridad físicas. Me dio un vuelco el corazón. ¿Dónde? En discos duros externos. Tenía uno en su escritorio, que el señor Barrett encontró y se llevó. Pero había otro. Un mecanismo de seguridad, como lo llamaba tu padre. Lo guardaba en el doble fondo del tercer cajón del aparador de su despacho. La miré fijamente. ¿La casa del lago? Pero ya se vendió. Mis padres se mudaron a una casa más pequeña el año pasado. Patricia negó con la cabeza. Tu padre me dijo que no publicaron La casa del lago. Algo sobre querer un retiro del que nadie sabía nada. Insistió mucho en que se mantuviera en privado, sobre todo del señor Barrett. ¿Una propiedad secreta? ¿Una de la que Michael no sabía nada? Me invadió la esperanza. ¿Tienes la dirección? Patricia sacó su teléfono. ¿Puedo encontrar algo mejor? Tengo las llaves. Tu padre me los dejó para emergencias. Dijo que solo te los diera si le pasaba algo. Mientras me entregaba el pequeño llavero, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack. Necesitamos vernos. Ya.
Reed habló. Es peor de lo que pensábamos. Miré a Patricia. Un plan se formó rápidamente en mi mente. Necesito una cosa más. ¿Puedes conseguirme los expedientes personales de todos los que Michael ha despedido? Y cualquier documento que haya firmado usando este supuesto poder notarial. Es arriesgado. Advirtió. Si se entera, no lo hará. No hasta que sea demasiado tarde. Le agarré la mano. Mis padres construyeron esta empresa. No dejaré que Michael la destruya. Patricia asintió y la determinación sustituyó su anterior cautela. Te lo entregaré todo mañana. Al salir del edificio con cuidado de no ser visto por nadie que pudiera informar a Michael, sentí una extraña sensación de calma. Todo estaba encajando. Michael creía que estaba desmantelando el legado de mi familia pieza por pieza. No tenía ni idea de que estaba construyendo un caso que le haría derrumbar todo el mundo. Pero primero, necesitaba escuchar lo que Jack había aprendido del mecánico y por qué era peor de lo que pensábamos. Paré un taxi y le di al conductor la dirección de la cafetería donde Jack me esperaba. Mientras el coche se alejaba de la acera, no vi el sedán negro que se incorporaba al tráfico detrás de nosotros. No vi al conductor hablar con urgencia por teléfono. No me di cuenta de que mi minuciosa investigación acababa de verse comprometida, y que Michael ahora sabía exactamente lo que hacía. El juego había cambiado y lo que estaba en juego era ahora una cuestión de vida o muerte. La cafetería estaba abarrotada, bullendo con la energía de la tarde. Jack estaba sentado en una mesa de la esquina, con sus anchos hombros encorvados sobre una taza humeante. Su expresión al verme me heló la sangre. Tenemos que irnos, dijo sin preámbulos, agarrando su chaqueta. No es seguro aquí. Afuera, me guió con paso rápido por la calle, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Mi coche está a la vuelta de la esquina, las cañas están muertas. ¿Qué? Tropecé y Jack me ayudó a sostenerme. Lo encontraron en su garaje esta mañana. Intoxicación por monóxido de carbono, supuesto suicidio. ¿Pero hablaste con él? Ayer. Jack me hizo pasar a su sedán. Estaba asustado. Elizabeth dijo que un tipo le pagó $5,000 por pasar por alto algo durante el mantenimiento de rutina de tu padre, y que no sabía qué pasaría. Me temblaban las manos al abrocharme el cinturón. ¿Identificó a Michael? Nunca lo conocí. Trató con un intermediario. Jack se metió en el tráfico. Pero aquí está el truco, Reed tenía el seguro. Fotos del conducto de freno del coche antes y después. Prueba de manipulación. ¿Dónde están estas fotos? Me dio copias. Jack se llenó el bolsillo de la chaqueta. Iba a confesárselo a la policía hoy. Ahora está muerto. Cerré los ojos, asimilando el horror. Michael lo mandó matar. Parece probable. Lo que significa que tú también estás en peligro. La mirada de Jack se cruzó con la mía brevemente. Reed mencionó algo más. Dijo que el tipo le dijo que tus padres eran obstáculos. Plural. Me recorrió un escalofrío. Pero mi madre no debía estar en el coche ese día. Decidió acompañar a mi padre en el último momento. Jack asintió con tristeza. Lo que significa que el objetivo era tu padre. Tu madre fue un daño colateral. Miré por la ventana, viendo cómo la ciudad se desdibujaba. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo una cabaña en el norte del estado. Fuera de la red. Jack me dio su teléfono. Llama a Olivia. Dile que nos vea en el punto de encuentro que acordamos. Trae la memoria USB y cualquier otra cosa importante. Mientras marcaba, Jack continuó, las fotos no bastan para una condena, pero combinadas con las grabaciones y lo que escuchaste, bastan para abrir una investigación seria. Olivia contestó al segundo timbre. Jack. ¿Qué pasa? Soy Elizabeth. Dije rápidamente explicándole la situación. Ya hice la maleta, respondió ella. Esperaba algo así. Pero Liz, hay más. El abogado de tus padres llamó. Dijo que era urgente. Finch. ¿Qué quería? No quiso decirlo por teléfono.
Solo que lo cambia todo. La voz de Olivia bajó. Sonaba extraño. Casi emocionado. Dile que contacte a Finch, instruyó Jack. Que nos vea en la cabaña. Le transmití el mensaje y colgué, con la mente acelerada. ¿Qué habría descubierto Finch que lo cambiara todo? Al dejar atrás la ciudad, pensé en Patricia y las llaves de la casa del lago. Otra pieza del rompecabezas. Otro secreto que mis padres guardaban. Jack. Tengo que hacer una parada primero. Mis padres tenían una propiedad que Michael desconoce. Demasiado arriesgado. Es importante, insistí. Mi padre guardaba allí un disco duro de respaldo. Prueba. Jack lo pensó y asintió. ¿Dónde está? En las Adirondacks, cerca de Lake Placid. Jack arqueó las cejas. Eso está cerca de mi cabaña. Bien, lo revisaremos primero, pero rápido. 3 horas después tomamos un estrecho camino de grava, con un denso bosque a ambos lados. La casa del lago apareció tras una curva, una modesta estructura en forma de A enclavada entre imponentes pinos, con sus grandes ventanales reflejando el sol de la tarde. Esperen aquí, dijo Jack, sacando una pistola de debajo del asiento. Abrí los ojos de par en par, pero no lo cuestioné. Tras revisar el perímetro, me hizo señas para que avanzara. La llave entró con suavidad en la cerradura. Dentro, la cabaña olía a pino y a recuerdos. Los fines de semana que pasé aquí de niño, antes de que las exigencias del mundo editorial consumieran el tiempo de mi padre. Estudios por aquí, murmuré, guiando a Jack por un pasillo corto. El aparador estaba contra la pared, tal como lo recordaba. Arrodillándome abrí el tercer cajón, buscando debajo el doble fondo que Patricia me había descrito. Mis dedos encontraron la costura y el panel se levantó fácilmente. Allí, escondido en el compartimento oculto, había un disco duro, un sobresellado y una pequeña grabadora digital. Jack, qué rico, susurró Jack. Lo agarré todo y lo metí en mi bolso. Al darnos la vuelta para irnos, los faros iluminaron las ventanas delanteras. Jack me hizo un gesto de silencio, mirando a través de las cortinas. Sedán negro. 2 hombres. Mi corazón latía con fuerza. Michael. No lo sé. ¿Puerta trasera? Asentí, guiándolo por la cocina. Detrás de nosotros, la puerta principal se astilló con un tremendo estruendo. Muévete. Jack me empujó hacia adelante sacando su arma de nuevo. Entramos por la puerta trasera, corriendo hacia la arboleda. Detrás de nosotros, voces que gritaban. Un disparo resonó en el aire de la tarde. Jack tropezó agarrándose el costado. Sigue, jadeó. La cabaña está a 5 kilómetros al norte. Olivia sabe dónde. No te voy a dejar. Vete. Me empujó hacia adelante, girándose para disparar a nuestros perseguidores. Las lágrimas me cegaban. Me adentré en el bosque con la evidencia aferrada a mi pecho como un salvavidas. El peso de todo aquello, la traición, la pérdida, la verdad aún por descubrir, me impulsó hacia la oscuridad que se avecinaba. Lo que llevaba podría salvarme, podría llevar a Michael ante la justicia, o podría revelar secretos que no estaba preparada para afrontar. De cualquier manera, no había vuelta atrás. El bosque se oscureció, las ramas me desgarraban la ropa mientras corría. Detrás de mí, más disparos. Luego silencio. Más aterrador que el ruido. Me ardían los pulmones y me temblaban las piernas a cada paso, pero el miedo me impulsó a seguir adelante. Después de lo que parecieron horas, divisé una tenue luz entre los árboles. Acercándome con cautela, reconocí la silueta rústica de la cabaña de Jack. Una figura se recortaba en la puerta. ¿Elizabeth? La voz de Olivia resonó en el aire nocturno. Soy yo, jadeé tropezando en el claro. Corrió hacia mí, y me ayudó a entrar. ¿Dónde está Jack? Le dispararon. Se me quebró la voz. Se quedó atrás para que yo pudiera escapar. Olivia palideció. ¿Quién es? Los hombres de Michael. Creo que sí. Nos encontraron en la casa del lago. Me dejé caer en una silla, agarrando mi bolso. Tenemos que llamar a la policía. Ya lo hice.
Una voz familiar me hizo girarme. Gregory Finch estaba junto a la chimenea, con aspecto sombrío pero decidido. Jack me contactó después de hablar con Reed. Tenía el presentimiento de que la situación se intensificaría rápidamente. Jack podría estar muriendo allí. Dije levantándome. Tenemos que encontrarlo. La policía estatal lo está buscando. Lo encontrarán. Finch señaló mi bolso. ¿Qué recuperaste? Vacié el contenido sobre la mesa. El disco duro, el sobre y la grabadora. Algo que mis padres querían que tuviera. Finch cogió el sobre y examinó el sello. Tiene la marca de agua de mi empresa. Ábrelo, le insté. Dentro había una sola hoja de papel, el resultado de una prueba de ADN. Lo revisé confundida. Estos son los perfiles de ADN de mis padres, pero ¿quién es esta tercera persona? Finch estudió el papel y luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Hay algo que necesitas saber, Elizabeth. Algo que tus padres querían que se revelara solo si ocurría lo peor. ¿Qué es? El accidente no fue el primer atentado contra la vida de tu padre. La voz de Finch era firme. Hace 3 años hubo un incidente, un atropello y fuga que casi lo mata. Los asustó lo suficiente como para tomar medidas extremas. ¿Qué medidas? Fingieron sus muertes. La habitación se inclinó a mi alrededor. ¿Qué acabas de decir? Los cuerpos en esos ataúdes no eran los de tus padres. ¿La prueba de ADN lo demuestra? Finch señaló el papel. Tus padres están vivos, Elizabeth. Han estado bajo custodia protectora, trabajando con las autoridades federales para construir un caso contra Pinnacle Media Group. Me hundí en la silla, la incredulidad luchando contra la esperanza. Eso es imposible. Identifiqué sus cuerpos. Viste lo que querían que vieras. Los cuerpos fueron cuidadosamente seleccionados para que coincidieran con su apariencia general. El accidente de coche dificultó su identificación. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hicieron pasar por esto? Para protegerte, se oyó una nueva voz desde la puerta. Me giré con el corazón parado en el pecho. Allí, pálido pero inconfundiblemente vivo, estaba mi padre. Y a su lado, mi madre. Papá, susurré, incapaz de moverme, incapaz de creerlo. Mamá. Mi madre corrió hacia mí envolviéndome en sus brazos, su familiar perfume me inundó. Mi querida niña, lo siento mucho. ¿Estás vivo?, sollocé extendiendo la mano hacia mi padre mientras él se unía a nuestro abrazo. ¿Estás vivo de verdad? No teníamos opción, explicó papá, con la voz ronca por la emoción. Cuando descubrimos lo que Michael y Pinnacle planeaban, no solo la adquisición, sino también la participación del crimen organizado en su financiación, supimos que no se detendrían ante nada. El FBI se acercó a nosotros, continuó mamá, y nos dijo que nuestra mejor opción era desaparecer, dejarles creer que lo habían logrado. Eso les dio tiempo a las autoridades para construir su caso. Pero me dejaste creer que estabas muerta. La ira me atravesó la sorpresa. Me dejaste con Michael. Pensamos que así estarías más segura, dijo papá con el arrepentimiento grabado en el rostro. Michael quería nuestros bienes, no hacerte daño. Nunca imaginamos que te abandonaría con tanta crueldad. Lo teníamos todo bajo control, añadió mamá. Cuando te dejó en el funeral, sabíamos que teníamos que acelerar nuestros planes. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Jack entró sostenido por 2 policías estatales, con el costado vendado, pero manteniéndose de pie por sí solo. Perdón por el dramatismo, hizo una mueca. Herida en la carne. Se hizo el muerto hasta que se fueron. Jack ha estado trabajando con nosotros desde el principio, explicó mi padre. Exagente del FBI, no solo escritor. Todo encajó. La conveniente apariencia de Jack, su experiencia, su preparación. Todos ustedes han estado orquestando esto. No todo, intervino Olivia. Mi amistad siempre fue auténtica. Simplemente sabía más de lo que podía contarte. Miré a mi alrededor y vi a estas personas que me habían engañado, protegido y guiado en los días más oscuros de mi vida. La ira y la gratitud luchaban en mi interior. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo mi padre.
Acabemos con esto. La evidencia que recuperaron, combinada con lo que hemos reunido, es suficiente para desmantelar a Michael, a Harrington y a toda la operación. Michael será arrestado esta noche, añadió Jack. Junto con todos los involucrados en el asesinato de Reed y el atentado contra mi vida. Amanecía mientras estábamos sentados a la mesa, con los planes ya preparados. Mis padres permanecerían bajo custodia protectora hasta que se completaran los arrestos. Entonces, un nuevo comienzo. Pregunté a Wheeler Publishing. Tuyo, dijo papá simplemente. Siempre estuvo destinado a ser. No solo la empresa, me di cuenta, sino la fuerza para liderarla. La resiliencia para afrontar lo que viniera después. Cualidades que siempre tuve, pero que nunca reconocí hasta que la traición de Michael me obligó a valerme por mí misma. Al intensificarse la luz de la mañana, sentí que algo se asentaba en mi interior. No solo alivio por la supervivencia de mis padres, sino una nueva certeza. La mujer que había permanecido destrozada en aquel cementerio había desaparecido. En su lugar estaba alguien más fuerte. Alguien que jamás volvería a ceder su poder a nadie. Michael había querido destruirme. En cambio me había forjado de nuevo como un fénix, resurgiendo inesperadamente de las cenizas de lo perdido.